Tres son las razones por las cuales un ajedrecista no progresa. La primera es por falla en el cálculo. La segunda es por no entrenar y estudiar eficientemente. Y la tercera, que es la que trataremos en este video, es no tener un proceso para realizar la toma de decisiones de manera eficiente. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Luis López y en este video les mostraré un método con el cual ustedes podrán encontrar las mejores jugadas en el tablero, o al menos lo intentarán, porque bueno, obviamente no es un proceso fácil de realizar, y para ello se necesita de un sistema de pensamiento o un método, una manera de pensar que sea fácil, que no requiera gran sabiduría, que no sea fácil de aprender, que no sea difícil, de aprender. Pero antes de pasar a ese sistema, que de hecho lo vamos a analizar en varios videos porque es bastante largo, porque requiere de varios procesos, hoy veremos el proceso fundamental que tienen que tener presente y que es importante que lo aprendan. Pero antes de eso vamos a ver en qué consiste la toma de decisiones o cómo lo podemos definir. Y vamos a ver una cita de el cofundador de PayPal, que dijo las siguientes palabras: la partida de ajedrez, movida tras movida, genera nuevas realidades, cambios a los que hay que someterse, enfrentar y resolver, pero más allá de ello hay que tener un plan, una estrategia rectora que se irá adaptando a cada paso a las nuevas circunstancias imperantes. Peter Thiel, sí, como dije recién, es el cofundador de PayPal y prácticamente no tiene mucho que ver con el ajedrez, pero sin embargo tira muchas de las palabras que se relacionan estrictamente con lo que es el manejo de una empresa, y entonces podemos relacionarlo y mucho al ajedrez con una empresa porque prácticamente requiere de muchos procesos que sí, el ajedrecista debe pasar para poder llegar a tener éxito, ¿sí?, en una partida, y eso está muy relacionado con una empresa. Por ejemplo, ¿sí?, ¿en qué consiste la toma de decisiones? Y díganme si esto no está estrictamente relacionado con lo que es una empresa. Pensar con antelación, prever movimientos de nuestro rival, desarrollar la capacidad crítica, tomar decisiones bajo presión. Todo esto, sí, tanto para ajedrez como para una empresa, son necesarios y es lo que intentaremos realizar en este video, sí, y en los futuros 3 o 4 videos que quedan, sí, donde iremos analizando qué tienen que pensar, cómo lo tienen que hacer para que obviamente puedan encontrar las mejores jugadas en el tablero. Y para ello obviamente intentaremos hacer con ejemplos claros y específicos para que no tengan ninguna duda de cómo se hace, ¿sí? Entonces recuerden siempre que el método de pensamiento es lo que ustedes necesitan para tener una toma de decisiones eficiente. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte práctica, donde veremos el primer paso que tenemos que realizar para hacer una toma de decisiones eficiente. Bueno, y el primer paso, y uno de los más importantes que ustedes tienen que recordar siempre, es el determinar en primer lugar las amenazas del oponente. Siempre antes de pensar cualquier plan para nosotros o cualquier jugada buena que podamos llegar a tener, siempre tenemos que estar atentos a las amenazas del oponente, porque si no lo hacemos nos podemos llegar a encontrar perdidos, ¿sí?, con una sola jugada que hayamos obviamente omitido.
Entonces aquí, en esta posición, intentaremos encontrar todas las amenazas que tiene el negro para ver si realmente son peligrosas o si puedo omitir y hacer algo activo en mi posición. Entonces acá vamos a ver que para encontrar las amenazas del oponente tenemos que pensar en jugadas de jaque, captura y amenaza que el oponente pueda realizar contra mis piezas y obviamente mi lado del tablero, o sea, de la mitad del tablero hacia mi sector, ¿sí? Sería la cuarta, la tercera, la segunda y la primera fila. Entonces acá podemos ver que una amenaza puede ser F4, pero que no es grave porque, bueno, obviamente tenemos alfil H4 y prácticamente no nos ha causado absolutamente nada con esa jugada, más que ayudarnos a mejorar nuestro alfil, que en esta posición no está haciendo mucho que digamos, dado que choca con peones del oponente, y si lo colocamos en H4 ya por lo menos genera presión sobre el caballo clavándolo. Entonces no sería una jugada o una amenaza real, digamos. Otra jugada que podría ser una amenaza sería la jugada E4. Nos toca el caballo y amenaza con ganar obviamente una pieza, pero bueno, esto prácticamente tampoco nos causa nada malo en nuestra posición, dado que, bueno, aquí tenemos caballo D4 y tocamos el alfil, y bueno, prácticamente con esa jugada no hizo más que ayudarnos, así que tampoco es una amenaza esa jugada. Otra posible amenaza puede ser G5, ¿sí? Queriendo encerrarnos el alfil con F4, pero bueno, G5 es una jugada que se cuelga el peón, simplemente hago caballo por y termino ganando ese peón. Jugadas como por ejemplo H5 para H4 tampoco son jugadas que puedan ser una amenaza, porque las puedo frenar tranquilamente con un alfil H4 bloqueando el peón en H5. Entonces jugadas de jaque no tenemos, y jugadas de captura tampoco tenemos que sean realmente interesantes, no existen, porque el alfil C4 obviamente sería una tontera. Entonces podemos ver que amenazas para el oponente no existen, al menos inmediatamente. Termina acá este proceso de ver las amenazas del oponente. Bueno, otra jugada que se me olvidó quizás es caballo acá, pero también ante caballo H4, H5, perdón, alfil H4 es una jugada que, bueno, nos ayuda a salvar ese alfil. Bueno, termina acá el proceso. No, el proceso no termina acá, sino que viene un segundo nivel que quizás no esté conocido por todo el mundo, porque quizás hayan escuchado de anticiparnos las amenazas del oponente, etcétera, inmediatamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo hago un poquito más de esfuerzo y digo, bueno, no me basta solo con decir qué planea el oponente en una sola jugada, sino que voy a intentar ver qué quiere hacer el oponente 3, 4, 5 y por qué no 6 jugadas adelante? ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya es un proceso un poco más complejo. ¿De qué nos sirve hacer todo esto? Nos sirve para desarrollar la habilidad de la profilaxis a un nivel completamente avanzado, obviamente. Entonces intentemos ver acá cuál sería la posición que el negro quisiera lograr en el futuro como algo bueno, digamos. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, el negro quisiera llevar una torre acá, lanzar un peón en G5, tirar el peón en H5, o sea, básicamente sería, como estamos enrocados con enroques opuestos, atacar en el flanco de rey mío sería la idea que tendría el negro. Entonces básicamente me intentaría tirar una avalancha de peones, donde con esa avalancha de peones además me amenazaría ganar el alfil de G3. Esa sería la posición que intentaría más o menos obtener el negro en esta posición, lo que se traduciría en la siguiente posición. Y ahora sí podemos ver la posición ideal que intentaría obviamente obtener el negro. ¿De qué me sirve a mí ver esto
rápidamente. Obviamente no me voy a poner a pensar 5 horas en lo que quisiera hacer el negro, sino que voy a intentar ver rápidamente qué plan quisiera realizar o qué posición quisiera obtener el negro como interesante. Y entonces, si yo hago esto, vamos a ver cómo me puede ayudar a mí inmediatamente para solucionar ese problema. Entonces fíjense que esto, si yo lo permito y no hago nada, no me anticipo a todas estas ideas del negro, obviamente me va a masacrar, me va a ganar por ataque, me va a ganar una pieza o voy a terminar con un mate seguro en contra. Entonces no tengo que permitir eso. Y fíjense que vamos a volver a la posición anterior y vamos a ver que cómo es todo este proceso que hice. Primero de determinar las amenazas inmediatas, y si no hay amenazas inmediatas, ver amenazas a largo plazo, cómo esto me va a ayudar a mí a tomar la decisión correcta que tengo que hacer en el tablero. Fíjense que aquí el blanco hizo una jugada que a priori parece no coordinar con lo que realmente hemos venido realizando, pero si nos ponemos a pensar con todo lo que hemos visto, vamos a determinar que aquí la jugada que hizo el blanco fue D4. ¿Sí? Es una jugada que abre el centro, ataca por el centro y hace de que, obviamente, si el negro insiste con este plan, como yo intento atacar por el centro o abrir el centro, va a hacer que esa jugada no sea buena, que pierda la fuerza y que realmente no sea tan poderosa como lo es, por ejemplo, si yo decido seguir con mi desarrollo normal, con un dama C2, torre a D1, torre F1, pierdo estos tiempos y no actúo de manera rápida en el centro y me dejo estar, digamos. Entonces fíjense cómo, primero que hice entonces, amenazas inmediatas del oponente. Como no encontré ninguna amenaza inmediata del oponente que sea realmente molesta, ni D5 tampoco sirve, porque me estoy colgando este peón, entonces hice tratar de ver amenazas a largo plazo que pueden llegar a ser peligrosas. Y entonces vi que, bueno, si yo permito esto acá y el avance de los peones, realmente me masacra. Entonces, como no puedo permitir eso porque realmente me van a ganar, tengo que hacer algo urgente rápidamente. Y por eso el blanco juega D4 en esta posición, ¿sí? Atacando por el centro, tratando de abrir el centro rápidamente y generar presión en él, que bueno, realmente eso me va a garantizar de que el ataque en el flanco de rey no sea bueno para el negro. Bueno, vamos a otra posición para seguir puliendo este método. Y bueno, en esta posición donde blancas era Ivanchuk, negras Artur Yusupov, jugada en 1995, podemos ver que es una posición un poco más compleja que la anterior, porque hay más jugadas forzadas para el oponente. Entonces vamos a intentar ver todas las amenazas que quiere realizar el blanco para ver si realmente son peligrosas o si no me causan nada en efecto. Vamos a ver en primer lugar, bueno, obviamente dama H5 que me quiere dar mate. Creo que no es peligrosa porque lo puedo frenar con G6, no habría problemas. Capturas acá, alfil por H7, no es peligrosa porque bueno, luego de rey por H7 me gané un alfil y no pasó absolutamente nada. Otra amenaza puede ser también dama A4, tocándome el peón de C6, pero bueno, creo que eso no parece ser tan preocupante. Lo podría defender con alfil de 7, ¿sí? Alfil de 7 o alguna otra jugada, posiblemente con dama no, porque me puede llegar a estorbar ahí un poco la coordinación de las piezas, pero momentáneamente parece ser que alfil de 7 puede ser una jugada razonable, entonces no sería tan grave esa jugada. Torre E1 amenazándome el alfil, realmente no es una amenaza, porque bueno, el alfil está súper bien defendido, por lo tanto momentáneamente esa jugada no sería tan buena como para causarme algo serio y grave. Capturas acá tengo que tener en cuenta también C por D5, no solo alfil por H7 sino C por D5, ¿sí? Pero bueno, C por D5 no parece nada grave porque bueno, de última recapturo y la posición estaría perfectamente, o sea que no parece, digamos, haber nada serio
en esta posición como para llegar a preocuparme en primera instancia. Entonces amenazas inmediatas podemos ver que no tenemos. Ahora vamos a intentar ver una posición a la cual le gustaría llegar al blanco como para causarme a mí problemas y ver si realmente es preocupante como la posición que vimos anteriormente. Anteriormente vimos que la posición sí era preocupante porque si yo no hacía nada se me iban a venir la avalancha de peones en el flanco de rey y eso me iba a terminar masacrando. Por eso tuve que actuar rápido con D4 en el centro. Pero vamos a ver ahora si la posición en la cual intenta llegar el blanco es realmente preocupante o no, como para tener que tomar acciones rápidas de urgencia, digamos. Bueno, vamos a ver la posición. Y bueno, aquí podemos ver lo que intentaría hacer el blanco en esta posición. Fíjense que se sacó de encima el peón aislado, doblado, perdón, que tenía en la columna C. Hizo un avance en C4, colocó un alfil en F4 tocando acá, colocó la torre y la dama en C2 para presionar también el peón de C7 y intenta, obviamente generar, a cambio de las debilidades que se puede llegar a generar con esos avances, buscar mucha actividad y presión, sobre todo en la columna C. Ahora, preguntémonos, ¿esta posición es realmente grave para el negro? Pues prácticamente eso no parece. Más allá de toda la posición, fíjense que el negro no hizo nada, o sea, se mantuvo siempre en la posición que vimos al principio, y ni dándole 6 movidas adelante al blanco podemos notar que logre algo que sea grave, digamos. Entonces, basado en eso, puedo comenzar a pensar en mis objetivos, digamos, o en qué puedo hacer para mejorar mi posición, pero no tomando decisiones drásticas como en el caso anterior, ¿sí? Sino que yo quiero realizar otro tipo de jugadas que no sean tan urgentes, digamos. Entonces, básicamente aquí Yusupov jugó en la posición, vamos a volver a la posición anterior. Yusupov jugó entonces D por C4. Básicamente la idea que tiene luego de alfil por C4 es desarrollar las piezas a mejores casillas. En este caso el alfil va a F5, que es una posición que dejó de ocupar el alfil de D3 y toma un rol protagónico en F5, y a cambio de dejarse estas debilidades quiere tener bastante actividad y en el futuro pensar en romper con un C5, pero lo cierto es que esta partida la terminó perdiendo, pero no porque haya jugado mal aquí, sino porque más adelante cometió una serie de imprecisiones que lo llevaron a jugar de manera incorrecta. Pero pudieron ver entonces cómo el gran maestro vio primero las amenazas. Como vio que no había nada inmediatamente ni a futuro que sea grave o comprometedor, entonces pensó en desarrollar las piezas de manera eficiente. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiera una posición que sí era complicada, digamos? En ese caso habría que ver cómo yo puedo evitar que el oponente llegue a esa posición y ver la forma de solucionar ese pequeño problema. Pero como aquí no sucedió eso, entonces no fue necesario realizar todo el proceso que vimos en la posición anterior con el ejemplo que dimos antes. Así que espero que haya quedado clara la idea. Y ahora vamos a ver un poquito una partida de Michael Adams, donde vamos a ver cómo este gran maestro termina destrozando a un jugador de 2500, pero lo hace obviamente siguiendo un parámetro profiláctico muy bueno que le va a servir muchísimo, sobre todo para hacer más didáctica la idea que queremos dejar en claro. Y los primeros movimientos los vamos a ver rápido, si no nos interesa realmente la apertura.
Acá juega, bueno, alfil C5, enroque, caballo D4, caballo por, alfil por, C3, alfil B6, D4. Bueno, y a partir de ahora vamos a comenzar a entrenar el proceso que trata de obviamente ver las amenazas del oponente, qué quiere hacer realmente en esta posición. Y bueno, aquí la primera amenaza que podemos ver es la ganancia del peón de E5. Maneras eficientes de defender eso realmente no hay muchas. Dama E7 o dama F6 parecen ser medio las únicas jugadas. Jugar E por D4 obviamente no es apropiado porque estamos regalando o entregando el centro, lo cual eso no es recomendable en ajedrez, sobre todo si no obtenemos algo a cambio que sea beneficioso. Y aquí E por D4 no parece darnos nada bueno. Y la jugada que nos encantaría hacer seguramente sería D6 para defender ese peón, pero bueno, lo cierto es que aquí el alfil no nos deja realizar esa jugada. Por lo tanto, esto es un buen ejemplo porque también quiero dejar en claro que no siempre nos vamos a defender, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no siempre vamos a estar pensando en jugadas defensivas. En lo posible no olvidar el tema del contraataque, que es aquí lo que Michael Adams aplica, porque si Michael Adams pensara solo en defenderse, buscaría dama F6 o dama E7 como únicas jugadas alternativas de defensa, pero aquí Michael, fíjese que juega C6, una jugada de contraataque. Ante una amenaza yo hago una amenaza igual o mayor, si en este caso es mayor porque estoy atacando una pieza de mayor valor que la que él me ataca a mí. Entonces ya es algo que lo obliga a él a tomar una decisión. En este caso juega alfil C4 y ahora fíjense que aplica la jugada de 6, ¿sí? Logro defender el peón de 5 de manera eficiente y además mi dama queda defendida y no pierdo ningún enroque en caso de D por E5, D por E5 y dama por D8. Si no, no se pierde el enroque porque recapturaría con alfil por D8 y mantendría todo bajo control. Fíjense que acá el blanco juega, blanco era Covalia, ¿sí? Un jugador de 2573, dama B3. Y de nuevo hay que aplicar aquí el proceso de pensamiento para determinar qué es lo que realmente quiere llegar a hacer el blanco en la posición. Y bueno, la amenaza es sencilla, no es nada de otro mundo, pero sin embargo en esta posición no es tan fácil como parece porque podemos ver ya que existen varias formas de defender eso. Y de hecho aquí hasta el momento se habían jugado dama C7, dama F6 como únicas alternativas, y Michael Adams mete una jugada novedad o especie de novedad con dama E7. O sea que fíjense que lo que puede parecer sencillo hasta ese momento no lo era. O sea, prácticamente es una decisión importantísima en la partida. Y sobre todo hay que pensar, si tenemos que ver esta posición a futuro, ver ideas que pueden llegar a ser prometedoras para el blanco. Bueno, acá qué posiciones quisiera obtener el blanco. Bueno, seguramente lanzar un peón en F4, tratar de abrir la columna y presionar con la torre, la dama y el alfil sobre el punto F7. Quizás sea de las ideas que a futuro pueden llegar a molestarnos. Entonces fijémonos un poquito que si dama E7, por ejemplo, ahora si nos meten F4, no sería posible porque bueno, vendría E por D4, C por D4 y alfil por D4, ganamos un peón, la columna queda cerrada, no se ha abierto todavía y está todo más que bien para el negro. Entonces momentáneamente planes que causen problemas para el negro no existen, ¿sí? En la posición. Intentemos ver más planes que pueden llegar a molestarnos, que pueden ser realmente incómodos. Y bueno, por el momento no se ven. Si nos toman acá y nos meten torre de 1, movemos la dama,
O sea, no hay nada en particular. Si A4, A5 no se puede, porque estamos defendiendo el punto A5 con 2 piezas. Entonces planes que realmente causen inconvenientes aquí no se ven por parte de del blanco, digamos. Entonces, bueno, aquí pensamos entonces en dama E7. No hay nada grave que solucionar, solo defendernos contra la única amenaza, que es la jugada alfil por F7 jaque. Y ahora, bueno, juega D por E5. Aquí, bueno, no hay mucho que pensar, hay que recapturar. ¿Con qué recapturamos? Con dama con peón. Bueno, obviamente si tomo con dama descuido el punto F7, por lo tanto única opción es tomar con el peón de D. Y ahora fíjense que nos meten A4. En este momento A4 es una jugada molesta que nos puede llegar a causar inconvenientes en la posición. No se ve que por el momento pueda ser molesto, dado que si nos meten acá volvemos con el alfil a C5. Siempre intentar no retroceder en lo posible. Por ejemplo, si acá nos juegan a 5 y metemos alfil C7 sería un error, porque el alfil perdería actividad. En B6 está controlando una diagonal importantísima. En cambio, si lo volvemos a C7 deja de tener actividad y además choca con su propio peón. Entonces que no estaríamos ganando nada importante. Entonces, como acá no hay una amenaza que sea realmente seria, o al menos no parece ser tan grave, ¿qué juega Michael? Continúa con su desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos en la apertura y hay que desarrollar piezas. Entonces, ¿qué hace Michael Adams? Juega caballo F6. A5, que vamos a jugar alfil C5. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestro alfil pierda actividad. Lo mantenemos siempre en esa diagonal, que dificulta mucho la tarea también para este alfil. Porque fíjense que si este alfil no estaría en C5, tranquilamente el blanco podría jugar alfil E3 y desarrollaría de manera normal sus piezas, y creo que también de manera cómoda. Bueno, el blanco juega dama C2 y hay que ver por qué juega dama C2 el blanco. Y acá no nos tenemos que quedar con ideas superficiales, porque podemos decir, bueno, nos quiere jugar ahí porque va a defender el peón de 4. Bueno, hay que ver un poquito más profundo, hay que ver planes molestos para el oponente. Y acá podemos ver que una amenaza podría ser B4. Si es una amenaza molesta, porque me obliga a retroceder, es algo que no quiero hacer, pero que si me juegan B4 lo voy a tener que realizar. Y es la razón por la cual retrocedió con la dama, porque en lugar de retroceder podría haber jugado caballo B2 o torre 1 defendiendo el peón, pero en su lugar decide hacer dama C2 con ese motivo, ¿sí? Movilizar la masa de peones en el flanco de dama. Entonces ya tenemos que ver ideas con B4, posiblemente, sí, también ideas con alfil A3 para cambiarnos este alfil, ¿sí? A6 también hay que tenerlo en mente. Todas esas ideas momentáneamente no parece ser tan grave, y también hay que tener cuidado, ¿sí?, con lo que vayamos a hacer. Bueno, acá Michael, fíjense que podía haber jugado a 6 acá, ¿sí? Podía haber jugado tranquilamente a 6, pero en su lugar dice que no es realmente molesto la idea que le planteaba el blanco, y entonces él juega, sí, el contraataque. Fíjense que acá él contraataca una pieza que está suelta, ¿sí? Entonces recuerden siempre que el objetivo en ajedrez, que ya lo hemos visto en videos anteriores, en lo posible tratar de ir al ataque, porque si nos vamos a estar defendiendo siempre, realmente no vamos a lograr muchas cosas importantes. Entonces acá, si yo jugara a 6, realmente me estaría perdiendo de una buena chance de generar un ataque y de ganar un tiempo en desarrollo, ¿sí? Entonces no sería lo óptimo. Entonces hay que entender por qué el maestro decide jugar
alfil E6 y no A6, haciendo profilaxis contra B4. ¿Y por qué lo hace? Porque bueno, él decide que contraatacar es mucho mejor que defenderse en ajedrez, y siempre que se pueda hacer, primero tienen que contraatacar en lugar de defenderse. Entonces acá alfil E6, el blanco mantiene la tensión con caballo D2. Y ahora de nuevo surge una idea parecida a lo que hemos dicho anteriormente. Yo puedo jugar a 6 para evitar este B4 y llevarme alfil a A7 para mantenerlo en esa diagonal. Pero ¿qué hace Michael Adams? Sigue contraatacando. Si él no le interesa defenderse, a no ser que no quede otra opción. ¿Qué hace Michael Adams? Juega torre de 8, juega de ataque. Fíjense que aquí amenaza torre por D2 y alfil por C4. O sea, una amenaza que le estoy planteando al oponente y lo estoy poniendo realmente a pensar, ¿sí? A pensar cómo va a hacer para solucionar el problema. Fíjense que acá, si hiciera esto, que viene acá, torre por D2, alfil por C4 y el negro está claramente mejor. Entonces, bueno, es algo que obviamente un jugador de 2500 no se va a comer. Juega alfil E2, quita el alfil de la presión del alfil de E6. Y fíjese que ahora, cuando Michael ya no tiene más jugadas de contraataque, ¿qué hace Michael Adams? Juega A6. ¿Con qué idea? Con idea de jugar alfil A7 ante la amenaza de B4, pero también con esa jugada A6 intento frenar posiblemente un B5 que me vayan a plantear en el futuro para abrir líneas, ¿sí? En lo que es el flanco de dama. Entonces podemos ver cómo este maestro, ¿sí?, permanentemente aplica las ideas que hemos estado hablando como algo fundamental e importante que ustedes tienen que hacer permanentemente en una partida. Lo pueden ver acá como ejemplo. Estamos hablando de Michael Adams en una época en la que era un jugador de elite, 2700 de elo, y acá el blanco se equivoca y juega caballo C4, ¿sí? ¿Nos amenaza algo con caballo C4? Sí, nos amenaza el peón de E5. Ahora es donde de nuevo surge lo mismo que hemos dicho anteriormente. Puedo hacer tranquilamente alfil C8 o cambiar con alfil por C4 para defenderme de esa amenaza, pero no estaría cumpliendo con el gran objetivo, que es, si yo puedo contraatacar, tengo que hacerlo. Entonces, ¿cómo? Tengo que buscar formas de contraatacar acá, y si no las tengo, bueno, recién me defiendo con alfil C8 o alfil por C4. Entonces, ¿qué hace Michael Adams? Encuentra una idea magnífica acá, una jugada durísima de Michael, jugada de signo de admiración, que es la jugada caballo G4. Con esta jugada no solo defiendo el peón de E5, sino que comienzo a presionar, fíjense, el punto F2, punto completamente crítico, ¿verdad? Es un punto crítico porque está atacado por la misma cantidad de piezas que está defendido, ¿sí? Acá podemos ver 2 contra 2, por lo tanto esto se convierte en un punto crítico para ser atacado. Ideas que persigue el blanco con todo esto: persigue llevar la dama H4, persigue tomar en F2. Vamos a ver un ejemplo, qué pasa si juega mal, por ejemplo, blanco, y juega H3. Bueno, acá viene esto, ¿sí? Esta es la amenaza real que tiene el negro, ¿sí? Ganar un peón, quedar con calidad de más, ¿sí? Es la idea que tiene el negro en esta posición, y también llevarse peones en el camino. Por lo tanto, bueno, realmente es devastador para el blanco esto, que no lo quiere así. Y única jugada, alfil por G4. Y ahora viene algo importante, ¿sí? A pensar acá. Pueden pausar el video si lo quieren hacer y pensar cuál pieza se comerían con negras, el alfil de G4 o el caballo de C4. Y bueno, posiblemente acá muchos se comerían el alfil de G4, porque bueno, dicen, me quedo con la pareja de alfiles y puedo llegar a presionar en la posición más adelante. Pero lo cierto es que si, por ejemplo, yo decido hacer alfil por G4, notemos por qué esta jugada no es tan fuerte como parece, porque acá el blanco se desarrolla muy fácilmente y iguala sin ningún problema. Por ejemplo, logra hacer esta jugada que
vamos a ver que la partida no se da con facilidad y que le complica la vida al máximo al blanco y le termina generando la derrota. Acá por ejemplo alfil por, caballo por, alfil e6 y bueno, fíjense que acá para nada el negro tiene ventaja, ¿sí? Como mínimo está igualado y no sé si no está un poco peor, porque me parece a mí que en esta posición el blanco tiene ventaja de espacio en el flanco de dama, puede llegar a generar ataque con la masa de peones. Entonces yo no sé si no está quizás peor acá el negro con todas estas jugadas que hemos hecho. Entonces acá la mejor jugada es alfil por c4 y fíjense que acá el cambio con la posición que vimos recién es que el alfil no va a poder venir a e3 sin que obviamente debilitar la configuración. Va alfil por, peón por y se debilita los peones, lo cual eso no es bueno estratégicamente hablando. Y acá lo normal hubiera sido esto, intentando cambiar piezas. Si alfil por, dama por, no le conviene obviamente esto al negro porque ya tengo la idea de nuevo alfil e3 y todo estaría bien de nuevo. Pero bueno, sería lo mejor que tendría aquí el blanco. Pero acá se equivoca y juega torre d1. Y con este torre d1 es un error porque se va a notar mucho la descoordinación de estas dos piezas que no han podido salir, ¿sí? Entonces acá que juega Michael Adams, fíjense que acá hasta el momento no tenemos amenazas por parte del blanco, ¿sí? No hay nada. Entonces yo tengo el protagonismo en la partida, tengo la iniciativa y acá con la jugada de enroque estoy más que bien. Fíjense que acá jugadas como h3 que parecen ser razonables, sobre todo para defender estos puntos que son puntos débiles que tienen en la posición piezas colgando, que no está bien. Vendrían jugadas como dama h4, así que realmente amenazan a alfil por f2 en el futuro, ¿sí? Alfil por f2 se amenaza tocando y presionando la posición y hay muchas piezas que están acá sobrecargadas, sobre todo la dama, ¿sí? Que está controlando muchos puntos y eso no está bueno. Pieza sobrecargada en el tablero no es un signo de algo que sea cómodo. Entonces bueno, clara ventaja del negro. Y acá nos juega b3, una amenaza sencilla. Y acá fíjense que de nuevo está la idea del contraataque, ¿sí? Aplicada con este dama h4. B por c4 juega el blanco, dama por g4 y bueno, y acá ya estamos amenazando el punto d1. Fíjense que desarrollar con alfil b2 para tratar de salir rápido del problema no lograría absolutamente nada, porque luego de f5 se viene una gran presión. Se amenaza abrir la columna f y tres piezas van a presionar el punto, ¿sí? F2, porque tengamos en cuenta que esta dama se puede poner también a presionar sobre el punto F2 tranquilamente. Entonces van a ser muchas las piezas que van a estar presionando la posición del blanco, y además bueno, obviamente todas las piezas negras están muy activas, mientras que fíjense que el alfil de B2 choca con su propio peón, la torre también está en una columna cerrada con posición defensiva. Entonces bueno, esta posición es muy superior para el negro. Entonces acá, bueno, el negro toma una decisión difícil, ¿no? Que es jugar alfil e3, me debilito con la intención de ver si, bueno, puedo tratar de aguantar en esta posición con una estructura totalmente peor, pero bueno, vamos a ver cómo Michael remata fácil con dama g5, toca peón, y ahora dama e7, jugada muy buena, pasaje de dama hacia un lugar, sí, que puede ser acá o acá, una vez que se vaya esta torre, para atacar de mejor manera a las debilidades, ¿sí? Una posición mucho más activa de la dama, donde voy a tocar absolutamente todas las debilidades de la posición, torre por, torre por, torre de 1,
G6 para evitar cualquier mate en la octava a futuro. Pongo a defender la torre, ¿sí? Fíjense, me anticipo a cualquier amenaza y libero mi dama para llevarla a casillas que ya hemos dicho que son mucho más activas, como puede ser A3 o C5. H3, H5, evito ideas con G4 para que el blanco no gane espacio en el flanco de rey. Y ahora sí ataco las debilidades. Fíjense que acá, bueno, intenta cambiar piezas del blanco para ver si puede conseguir alguna posición de tablas, pero luego de dama por A5 está completamente perdido, se está tocando todo y no hay manera de evitarlo. Dama B3 para defender el punto C3 e intentar atacar acá, pero bueno, me están atacando B7, lo defiendo. Rey G7, mejoro el rey, lo coloco en una posición mucho más segura. Y luego de dama C5, la amenaza del negro es sencilla, quiere jugar A5, A4, A3, llevar a coronar ese peón, mientras la dama sigue ocupando posiciones súper activas y amenazando peones. Y se podría decir que la dama de D3 del blanco está completamente esclavizada, si no puede moverse mucho porque van a caer los peones, si no tiene libertad de acción. Por lo tanto, por esa razón Covalia abandonó y hemos podido ver cómo Michael Adams, un jugador de 2700 en ese momento, que era en 1999, aplicó las ideas al extremo, digamos, que hemos dicho sobre prevenir las amenazas del oponente. Y si se puede, en lugar de prevenir las amenazas defendiéndome, hacer jugadas de contraataque, él las hace, obviamente. Si yo tengo jugadas de contraataque, las hago. Si no tengo, me defiendo y veo la mejor forma de hacerlo. Y no se olviden nunca, ¿sí?, de lo que hemos dicho, de tratar de ver al futuro amenazas o planes o posiciones ideales a las cuales intentaría llegar el oponente. Si es una posición que pueda causarme problemas, busco la forma de evitarla para que no se dé. Si me puedo anticipar, y esa anticipación es un nivel profundo, obviamente, de ajedrez. Posiblemente en un principio no le salga, pero bueno, si lo practican y lo entrenan, a futuro van a poder llegar a tener mucho de Karpov, sí, que como ustedes sabrán, Karpov era uno de los jugadores profilácticos que tuvo el ajedrez, uno de los campeones mundiales que hacía profilaxis avanzada. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, por favor, un me gusta y comentarios también son permitidos y los voy a estar leyendo, obviamente, y contestando a la brevedad. Así que bueno, les mando un saludo grande y nos vemos en un futuro segundo video donde continuaremos analizando este método de la toma de decisiones en ajedrez.